Veamos ahora qué es el amor propio o tener respeto hacia uno mismo y qué significa odiarse a uno mismo. Aquellos que no quieren tomar responsabilidad por sus actos como un adulto se encuentran bajo una condición psicológica en la que se odian a sí mismos. Nadie que quiere perpetuar la esclavitud puede gustarse a sí mismo. No es posible que aquellos cuyas acciones son el resultado del mantenimiento de un estado de esclavitud puedan tener amor propio. Esto es una imposibilidad. Tener respeto por uno mismo, es decir, amor propio, y a su vez mantener en estado de esclavitud al resto. Tampoco es posible tener amor propio y creer en la legitimidad del gobierno. El odio hacia uno mismo es una condición psicológica subyacente que causa que la gente intente abdicar su responsabilidad personal, pretendiendo así no tener que ejercer su conciencia. Aquellos que se encuentran en tal condición suelen caer presos de patrones, tales como los seguidores de órdenes que se encuentran continuamente teniendo que justificar su comportamiento, ya que no es posible que un seguidor de órdenes ejerza la consciencia. No es posible que un seguidor de órdenes se ame a sí mismo. Estos dos estados no pueden coexistir simultáneamente. No se puede ser un cumplidor de órdenes y a la vez tener amor propio. Esto es una imposibilidad. Son condiciones psicológicas contradictorias. Aquellos que cumplen órdenes, en realidad, están atrapados en un ciclo de trauma, abuso y víctima. Y este ciclo se repite. Puesto que normalmente el que ha sido abusado se convierte en el traumatizador y el ciclo se repite de nuevo. Este es el estado de consciencia de aquellos a los que se les conoce como golems. Son seres que están 100% programados, no tienen vida propia ninguna. Tienen la habilidad de moverse como un robot. El golem es un concepto muy antiguo del oscuro ocultismo que hace referencia a un robot con piel. El golem es conducido por la fuerza de odio hacia sí mismo. Y esto es lo que los seguidores de órdenes son, golems. No digo esto para insultar a nadie, la verdad no me importa cómo se tome esto la gente. Digo como en verdad se les conoce, y lo que los ocultistas oscuros piensan de ellos, que finalmente son sus dueños, puesto que son los que dan las órdenes. Y los que dan las órdenes les llaman a estos sus perros y sus mascotas. Este es el nombre que dan a la policía y a los militares. Y esto es algo que sé, no porque lo haya leído en ningún libro, sino que lo he oído desde sus propios labios. El golem es aquel que se encuentra en un estado mental en el que se odia a sí mismo y su justificación es que puesto que yo he sufrido, causaré sufrimiento a otros. Es decir, puesto que no quiero enfrentarme a mis traumas psicológicos y problemas de cuando era crío y problemas inadecuados, yo voy a tomar todo este nido subconsciente de frustración psicológica contra otra gente que no tengo ningún derecho a hacer. Este es el estado mental de un golem. El odio hacia sí mismo es desarrollado cuando un trauma temprano ha sido suprimido y enterrado en el subconsciente. Este es el rol del subconsciente, proteger a la mente consciente de las experiencias traumáticas para que la mente consciente no continúe reviviéndolas. Y por consiguiente, evitando así el tener que continuar experimentando las experiencias de la fisiología, en la fisiología. Pero si no traemos ese material ensombrecido a la consciencia, se acumula y crece y crece y crece hasta que por último nos destruye, psicológicamente y espiritualmente. En lugar de confrontar, tratar y curar ese trauma, muchos no quieren hacer dicho trabajo, puesto que es demasiado duro. El tener que desenterrar este material ensombrecido es un trabajo duro. Créeme que para que yo saliese de este estado mental en el que me encontraba, tuve que hacer este trabajo con la sombra durante años, generando aún más sufrimiento y dolor.
El tener que mirarme continuamente en el espejo y descubrir aquello a lo que debía de enfrentarme dentro de mí mismo, descubrirlo y después trabajar para cambiarlo, y tener que admitir miles de veces que estaba equivocado. A veces estaba tan deprimido que no podía salir de la cama durante días, tumbado en la cama y escuchando música deprimente todo el día, repetidamente sin fin, en esta condición de total odio hacia mí mismo y depresión, por aquello que yo sabía que era parte de, siendo consciente que aún era mi maquillaje mental, era mi estado psicológico, y que iba a costar años salir de este estado. Y yo estoy explicando esto a la gente para evitar que tengan que pasar por este mismo sufrimiento. Este conocimiento puede ser adquirido sin la necesidad de andar el mismo camino. No digo que sea trabajo fácil, pero es posible. Tal trauma puede tomar la forma de sentimientos de insuficiencia, siendo reales o imaginarios. ¿Y sabes lo que este tipo de estado mental? ¿Y sabes lo que es este tipo de estado mental? Es una autoprisión. Así es como se coloca a sí mismo en una jaula mental. Esta gente quiere dirigir sus frustraciones psicológicas con otra gente. Son prisioneros, están en la jaula y les encanta estar en la jaula. No tienen ningún deseo de libertad. La única persona que no tiene deseo de libertad es aquella persona que está en estado de odio hacia sí misma. Veamos cómo podemos salir de este estado de odio hacia uno mismo a través del respeto hacia uno mismo. Primero hemos de saber qué significa la palabra respeto. Respeto es mirarse a sí mismo, es remirarse, es la introspección, el trabajo introspectivo. Respeto procede del prefijo latín re, que significa otra vez o de nuevo, y el verbo latín expectare, que significa mirar a. Entonces respeto significa el mirarse de nuevo o reexaminarse, es decir, volver a mirarse. Esto es respeto. Nunca se puede dar algo que no se tiene. Si yo no tengo $10 en mi bolsillo, no puedo dárselos a nadie. Entonces nadie puede dar respeto a otro hasta que éste no lo haya desarrollado interiormente él mismo. El autorrespeto o el respeto hacia uno mismo ha de venir primero. Esta es la razón por la que aquellos que siguen órdenes no respetan a nadie, sobre todo a sí mismos. Y hasta que no comiencen a hacer el trabajo introspectivo sobre sí mismos, no van a desarrollar el respeto hacia sí mismos. De nuevo, no digo que sea fácil, puesto que es un trabajo muy duro y puede llevar bastante tiempo. Se trata de desenterrar el material ensombrecido que anda oculto en el subconsciente, de lo cual la mayoría de la gente prefiere huir antes de tener que confrontar. Solo el respeto hacia uno mismo puede curar el odio hacia uno mismo, ayudando así a estos seguidores de órdenes hacia un verdadero camino de consciencia, pero han de reexaminarse ellos mismos. Ahora veamos cuál es la palabra perdida. Y con esto alcanzaremos el final del seminario de la ley natural. Luego hablaremos un poco acerca de soluciones. La palabra perdida es un concepto esotérico dentro de la masonería que representa un estado de consciencia que ha sido en gran parte perdida por la mayoría de los seres humanos. Para poder decir la palabra perdida, un ser humano ha de trabajar sobre sí mismo para alcanzar un estado de equilibrio o balance entre ambos hemisferios del cerebro. Para obtener dicho estado de equilibrio de la consciencia, el ser ha alcanzado el conocimiento sobre sí mismo, además de conocer las operaciones del macrocosmos, es decir, la ley natural. En el transcurso de este trabajo, la persona ha llegado a conocer las diferencias objetivas entre el bien y el mal,
ha llegado a conocer las diferencias entre la luz, que es el bien, y la oscuridad, que es el mal, así referidas en las tradiciones masónicas, o la luz, que es el conocimiento del bien y el mal, y la oscuridad, que es la ignorancia y la confusión. Entonces, ¿cuál es la palabra perdida? No. Señoras y señores, os acabo de revelar el conocimiento más alto de la masonería. No es la palabra perdida. La mayoría de los masones modernos no conocen la palabra perdida. En inglés la palabra no es una palabra dual que tiene dos significados. No como forma de negación y también know, K-N-O-W, en inglés que significa saber. Estas son las palabras perdidas. Bajo un estado iluminado de la consciencia generado a través del conocimiento de la ley natural, el ser humano es finalmente capaz de decir la palabra perdida no. No es la palabra de todo poder. Solo cuando decimos no a aquellos que reclaman ser nuestros dueños, aquellos que reclaman que son ellos los que decidirán cuáles son los derechos que tenemos y cuáles no, solo cuando digamos no, entonces dejaremos de exteriorizar nuestro poder a nadie fuera de nosotros mismos. Y al hacer esto, reclamamos todos nuestros derechos, toda nuestra propiedad que ha sido tomada sin derecho. Tristemente, muy pocos en este mundo tienen el conocimiento, el cuidado y el coraje que se requiere para hacer esto. Esta es la razón por la que la palabra de todo poder se considera perdida, entre comillas. Y aquí tenéis la variante de la palabra perdida, know, o saber en inglés. Sé tus derechos, conoce tus derechos. La razón por la que has de saber las diferencias entre el bien y el mal, y por consiguiente los derechos que tenemos y los que no tenemos, es porque aquellos que no saben estas cosas nunca dirán la palabra perdida a alguien que reclame ser su dueño. Nunca dirán no. Los que no saben no dirán no. A esta última sección la llamo enseñando a otros la ley natural, porque ya sabemos que la educación es la única solución. El conocimiento es la solución. La propagación de este conocimiento es la verdadera educación, puesto que conduce hacia la luz, sacando al ser fuera de la oscuridad o de la ignorancia. Eso es lo que un verdadero maestro hace. No obligando a uno, sino guiando fuera de donde se encuentra, mostrando el camino, y otros lo seguirán si piensan que el camino es el adecuado. Pero no se trata de un proceso repetitivo de seguir a otro, sino que es un proceso de descubrimiento, puesto que a donde ha llegado otro, uno puede llegar, solo ha de descubrir lo mismo que el otro ha descubierto. Esto es una ciencia, no es una ideología o una religión, es una ciencia. Enseñar la ley natural a otros es conocido positivamente en las antiguas tradiciones ocultas como el gran trabajo. Yo lo llamo el verdadero gran trabajo para distinguirlo de la variante del gran trabajo del oscuro ocultista. Porque los oscuros ocultistas sabemos que toman todo y lo dan la vuelta y tienen su variante del gran trabajo, que para ellos es crear un mundo de esclavitud total. Ese es el oscuro gran trabajo. Este que he presentado hoy aquí es el verdadero gran trabajo. Llámalo como quieras, solo son etiquetas. El cambio ocurre, quizás, pero quizás no. El resultado aún no está garantizado. Los seguidores de la nueva era dirán que está garantizado, que está de la mano. Los extraterrestres están a puntito de llegar, en cualquier momento, para salvarnos y darnos los secretos del universo y salvarnos de nuestra propia ignorancia. Solo hemos de esperar unos años, o décadas, o quizás milenios. Para que la humanidad salga del actual estado de esclavitud impuesto por ella misma, un cambio cuantitativo de la conciencia humana es necesario. Desafortunadamente, este gran trabajo no es un proceso automático. Tampoco está garantizado que vaya a suceder.
El que ocurra o no dependerá de si somos capaces de saber la verdad y enseñársela a otros. Y esto requiere un enorme esfuerzo, mucha dedicación y persistencia para que ocurra. Este proceso puede durar mucho tiempo o puede que no suceda. También puede que ocurra una avalancha de tal magnitud que erradique la especie humana. El resultado positivo final no está garantizado. Aquellos que piensan que está garantizado son muy ingenuos y extremadamente positivos. Yo no digo que el resultado negativo esté garantizado tampoco. Digo que puede ir de cualquier forma, en cualquier dirección. Todo dependerá de la dirección de la consciencia. ¿Cuánta gente elegirá la verdad frente a la mentira, la decepción? Esto es lo que determinará el resultado. No podemos rendirnos. La persistencia continua es necesaria. Hemos de tener una determinación de voluntad continua. En la alquimia hay una frase que dice labore et constantia. Significa trabajo y constancia. Un esfuerzo continuo es lo que va a conseguir que alcancemos la cima de la montaña. Yo no espero que esto sea un proceso fácil, no voy a dar tal ilusión. Si yo fuese un gurú, que pretendo que creáis todo lo que os digo, puesto que lo único que me preocuparía a mí personalmente como gurú sería mis seguidores, mi popularidad, os diría que el gran trabajo es muy divertido y fácil y lo vamos a lograr muy rápidamente. Todo va a estar bien. Puesto que esto no es lo que a mí me interesa, a mí lo único que me interesa es presentar la verdad. Y esto es algo que no hace popular a nadie. De lo contrario, me hace ser rechazado por mucha gente. No es un trabajo fácil. Un cambio cuantitativo tiene requerimientos. La palabra cuantitativo procede del latín sustantivo quantum, que significa cantidad. Para alcanzar el equilibrio en la escala entre la verdad y la mentira, un número significante de gente ha de estar haciendo el gran trabajo para ayudar a los otros a que reciban la verdad. Si no alcanzamos a la gente suficiente, esta escala no va a volcar hacia la verdad. Necesitamos una cantidad crítica masiva de números. La comunidad de la nueva era dirán que no, que en muy pocos números son necesarios para cambiar la balanza. Tonterías. No se llama cambio cuántico porque sí. Se llama cambio cuántico porque cuántico es una cantidad. Necesitas la suficiente fuerza en la escala para hacerla cambiar de dirección. Si no, nada va a cambiar. Cambios en el comportamiento a nivel individual, basados en la armonía con la ley natural, han de manifestarse para que a nivel colectivo experimentemos calidad. Esta dinámica actúa como la perfecta expresión del principio de correspondencia, al igual que es arriba, es abajo. Igual abajo como arriba. Muy contradictorio con la comunidad de la nueva era, donde piensan que cada individuo crea su propia realidad. No se trata de servir la voluntad propia, es en el colectivo donde la humanidad está co-creando la experiencia colectiva, compartida por todos. Colectivamente creamos la experiencia compartida. No que cada individuo crea la realidad que todos experimentan. Estamos de acuerdo que a medida que uno se transforma, su microcosmos se transforma y es experimentado en su vida. También dejará de experimentar sufrimiento autoimpuesto. Así funcionan las leyes de atracción a nivel individual. Pero a nivel colectivo, esto ha de alcanzarse en el colectivo. Necesitamos una población que entienda y viva en armonía con la ley natural. Y los números son necesarios para que esto ocurra. Cuando suficientes números de consciencias individuales estén co-creando su realidad en armonía, así la realidad macrocósmica que todos compartimos será experimentada. Entonces, ¿cuál es el verdadero gran trabajo?
El verdadero gran trabajo solo puede ser realizado después de que uno ha reconocido la verdad con respecto a la ley natural y ha alineado su comportamiento con esta. El verdadero gran trabajo es lo que sucede después de que esto ha ocurrido. Así es como comienza, porque una vez que no estemos en oposición interiormente, internamente, es cuando legítimamente podemos enseñárselo a otra gente, puesto que lo conocemos en profundidad y hemos alineado nuestro comportamiento con esta ley. Y esto es lo que es el verdadero gran trabajo. El verdadero gran trabajo es la ardua tarea de influenciar a otros a que pasen por el mismo proceso de transformación positiva de la consciencia que tú has logrado. Es asistir a otros a que se den cuenta que al continuar soportando y condonando la legitimidad de autoridad y los gobiernos, están apoyando y condonando la legitimidad de la esclavitud. Y esto es trabajo duro, porque la gente no quiere oír esto. No quiere oír la verdad. Quieren creer lo que quieren creer que sea verdad, filtrando su percepción a través de sus lentes ensuciadas por falsas creencias. En definitiva, el gran trabajo consiste en asistir a la gente a que abandone sus falsas religiones, las falsas creencias dogmáticas, que son a las que se aferran, la consciencia, evitando así el progreso hacia la verdad y la ley natural. Han de romper y abandonar esas creencias calcificadas falsas. Carl Jung describió el gran trabajo hermosamente, diciendo: uno no se convierte en un iluminado por imaginarse figuras de luz, sino al hacer consciente la oscuridad. Este último proceso, sin embargo, es desagradable y por consiguiente no es popular. Entonces Carl Jung dice: haciendo consciente la oscuridad. Esto se consigue a través de un acto de voluntad. Y esto solo puede suceder cuando suficiente gente estén haciendo el gran trabajo. La respuesta es convertirse en el maestro. Yo no hago esto para tener alumnos y seguidores. No podría importarme menos el que me sigan o no. Hemos de seguir a la verdad. Hemos de saber la verdad. Cuando la gente sepa en lo que consiste esto del gran trabajo, sepan que se trata de ayudar a que la gente cambie su mente una vez hayamos logrado cambiar la nuestra, se darán la vuelta y echarán a correr en la dirección opuesta lo más rápidamente posible. Dirán: ¿estás loco? ¿Quieres que haga el qué? Eso es la cosa más difícil que se puede hacer. Exacto. Por ello, tan poca gente lo está haciendo. Muchas manos hacen el trabajo más ligero. Si tuviéramos más gente envueltas en el esfuerzo, iría mucho más suave y más rápidamente. Yo considero a Carl Jung un alquimista de nuestra era, al igual que considero a muchos otros maestros del gran trabajo. Thomas Jefferson dijo: educa e informa a toda la gente. Esa es la única dependencia para la preservación de nuestra libertad. La educación es la respuesta. Donald McAlvany dijo en su libro titulado Hacia un nuevo orden mundial, la cuenta atrás hacia el Armagedón: en toda civilización declinante hay un pequeño remanente de gente que se adhieren al bien frente al mal y tomarán una posición activa ante la anterior frente a la posterior. Quienes pueden aún pensar y discernir, y que valientemente se mantendrán en contra al deterioro político, social, moral y espiritual de su día. Las palabras atribuidas a Jesús en el Evangelio de Mateo 10, versos 34 a 39. No penséis que he venido para traer paz a la tierra.
No he venido para traer paz, sino espada, porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, y a la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán los de su casa. El que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que haya su vida, la perderá, y el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Estas son las palabras atribuidas a Jesús, pero en realidad Jesús representa la verdad, que es el camino, la luz, el conocimiento de la ley natural, la consciencia de Cristo. Nos está diciendo que va a haber gente dentro de nuestra propia familia que no va a alinearse con el bien frente al mal, van a continuar eligiendo la esclavitud, van a continuar abdicando la esclavitud. Esta no es gente con la que queramos seguir alineándonos. Si hemos hecho un esfuerzo para explicar verdaderamente lo que en realidad está sucediendo, este es el concepto del verdadero perdón, el de poner la otra mejilla. No significa que pongas la otra mejilla y que continúen ignorando el mal y así perdonando al mal indefinidamente mientras te destruye. Significa que has de dar a la gente que te rodea, con la que tienes más afinidad, más oportunidades, que las darías a aquellos que no conoces para que aprendan la verdad. Es como decir, puesto que realmente me importa esta persona, voy a seguir mostrándoles la verdad una y otra vez. Pero al final, si deciden tomar el lado de la verdad, bien. Pero lo que está diciendo este Evangelio es que al final esta guerra espiritual va a ponerse caliente, por decirlo de alguna manera. Y la gente a la que más cercana tenemos, si no se alinean con el bien, son los que se alinearán con el mal en el mundo. Ellos son el enemigo espiritual. ¿Contra quién será realmente esta guerra espiritual? Yo digo que va a ser contra demonios internos que existen en la psique del ser humano. Estos demonios internos son los egos que han sido endurecidos con el conocimiento negativo, entre comillas, es decir, el control mental, emocional y el miedo ante la verdadera libertad. El conocimiento negativo es el concepto de que uno ya lo sabe todo, no tiene que mirar ningún otro concepto porque ya lo sabe. Esta es la ilusión del conocimiento. El gran enemigo puede que no sea la ignorancia, sino la ilusión del conocimiento. Aquellos que no tienen la verdad están al nivel cero, pero aquellos que no solo no tienen la verdad, sino que además están amarrados a un montón de falsas creencias, se encuentran en un nivel por debajo del cero. Han de comenzar a trabajar sobre sí mismos para eliminar estas falsas ideologías y creencias, así alcanzando el nivel cero, para poder comenzar desde ahí. Este es un trabajo duro, para comenzar desde cero, para comenzar a adquirir la verdad. Mucha gente que se encuentra en este estado son los superintelectuales, que es un dominante crónico del uso del hemisferio izquierdo del cerebro. Se conoce como la jaula del cerebro izquierdo. El control mental emocional es el segundo demonio de la mente. Yo lo veo continuamente a través de mi trabajo con la gente, puesto que muchos no tienen la piel lo suficientemente dura para escuchar a alguien como yo. Está bien. En las antiguas tradiciones hablan de reservar la carne para la gente fuerte y preparar la leche para los bebés. Mi trabajo no es convertir a los bebés. No tengo paciencia para ello. No tengo la energía para ello. Lo que intento es preparar a los maestros que puede que tengan la energía para ello. Pero ese no soy yo. Y estoy siendo 100% honesto contigo. Yo estoy aquí para asistir a aquellos que casi están aquí y ayudarles a llegar aquí del todo.
para que ellos comiencen a hacer esto en una escala mayor. Ellos serán los que hagan ese trabajo, no yo. El control mental emocional puede representarse de varias formas. Aquellos seguidores de la nueva era dicen: si es incómodo, no quiero oírlo, no quiero verlo y, por supuesto, no quiero hablar de ello. Es decir, no oír ningún mal, no ver ningún mal, no hablar de ningún mal. Pretenden ignorarlo y se piensan que así se va a ir por sí solo. ¿Qué es lo que sucede cuando decidimos ignorar cualquier tipo de enfermedad o problema? ¿Se mejora? No, se empeora. La segunda forma de control mental emocional es expresada cuando aquellos bajo dicho control dicen tener problemas al escuchar la verdad, tales como que no les gusta la forma en la que es presentada la verdad. Pues yo no voy a cambiar la forma en la que entrego la verdad. La forma en la que digo la verdad es mi estilo personal. A mí me gusta mi estilo, personalmente. No veo ningún problema con la forma en la que presento. Yo escucho mis presentaciones y no es que me aplauda a mí mismo, pero puedo decir que hice un buen trabajo y estoy orgulloso de cómo lo hice personalmente. Y estoy haciendo un asesoramiento honesto sobre cómo presento. De nuevo, reconozco que mi estilo no es para gente con piel suave, súper delicada y sensible, pero tampoco son a estos a los que pretendo llegar. Estoy intentando hacer una integración vertical y no horizontal, es decir, pretendo que la comunidad de aquellos que verdaderamente entienden lleguen más arriba en su conocimiento lo antes posible y que estos puedan propagarlo a las masas. Ellos pueden hacer el trabajo horizontal. La atractiva presentadora de televisión puede susurrarte al oído placenteras palabras vacías toda la noche, usando las frecuencias azules como fondo y decirte que 2 más 2 son 5. Puede decir que 2 más 2 son 5 con una voz muy sensual y hacer que mucha gente se crea esta bobada. En cambio, la persona que te está diciendo la verdad, igual no te gusta el tono de su voz, igual no te gusta con la dureza con la que golpea en cuanto a la verdad. Puede estar dándote voces diciéndote: estás en peligro, estás activamente en peligro, hay una imperativa aquí. Hay un tiempo determinado para corregir esto. No tenemos todo el tiempo del mundo para arreglar esta situación. Los hay que dicen: no me gusta la forma en la que me dijo eso. Es muy negativo para mí. Yo creo que está exagerando, que hace creer que es más grave de lo que parece. Esta gente no están interesados en el contenido de la información en sí. El control mental emocional se manifiesta cuando dicen: no me gusta el tono en el que me dijo esto, me ofende. El tono en el que se dice algo es irrelevante con respecto a la información presentada, si es verdad o no. Ellos creen que uno puede determinar la veracidad de la información basándose en cómo les hace sentir. Y esta es una falacia lógica, puesto que no se puede pensar con las emociones. Con esto no digo que no se preste atención a las emociones, puesto que son tremendamente importantes. Son el compás para la moralidad en nuestras vidas. Son el compás al que deberíamos alinear nuestro comportamiento. Pero no podemos llegar a la determinación, al análisis y la descomposición de lo que es verdad o no, basándonos en cómo nos hace sentir cuando lo escuchamos. Hemos de pensar sobre esto con la mente, con ambos hemisferios del cerebro, con verdadera inteligencia para filtrar y determinar lo que es verdad, independientemente del tono de voz, por muy sensual y suave que sea. Esa persona sigue mintiéndote, y no importa con la agresividad o la dureza del tono de voz de aquel que te está diciendo que 2 más 2 son 4, a pesar de que no nos guste su tono de voz, da igual,
sigue siendo 4. Seguirá siendo la verdad. En todo lugar y a toda hora, sigue siendo la verdad. Independientemente de cómo enmascaremos la mentira de que 2 más 2 son 5, seguirá siendo mentira. Pero esto es lo que la gente prefiere escuchar, un tono de voz placentero. Bertolt Brecht dijo: la verdad es beligerante en su propia naturaleza. Está en guerra contra las fuerzas de la decepción y la falsedad. Anónimo dijo: literalmente nos creemos que tenemos derecho a ignorar un mensaje de verdad si el mensajero es un tanto desagradable. Yo diría que esto es un síntoma de locura total. ¿De dónde procede el miedo a la libertad total? Esto será la iniciación de mi futuro trabajo, en el cual pienso entrar en gran profundidad. En esta imagen verás un árbol rojo y en la parte superior, donde se encuentran las hojas, he colocado el rechazo de la responsabilidad personal. Se encuentra en la parte superior del árbol, puesto que esto es un síntoma. Por esto se manifiesta en las hojas del árbol. En la parte del tronco y las ramas grandes, donde se encuentra el corazón del problema, he colocado el odio hacia uno mismo o falta de amor propio. ¿Quién estamos describiendo aquí? ¿Qué tipo de individuo quiere vivir en perpetuo rechazo de su responsabilidad personal? ¿Qué individuo carece de amor propio? Es decir, se odia a sí mismo debido a ciertos traumas heredados. Estamos hablando de un crío. Estamos hablando de una persona que es psicológicamente, espiritualmente y emocionalmente inmadura. No han crecido, no han aceptado su responsabilidad personal, que es la marca del adulto o la madurez. Debido al trauma que ha conducido al odio hacia sí mismo y la falta de amor propio, es por lo que quieren rechazar su responsabilidad personal. Quieren permanecer bajo un estado infantil eterno. Veamos qué se encuentra en la raíz. ¿Cuál es la causa de estas manifestaciones? Porque hasta que no hallemos la causa de las manifestaciones, no llegaremos a la raíz del problema. Si un crío se odia a sí mismo, piensa que no es suficientemente bueno, que no es digno, tiene sentimientos de insuficiencia y odio hacia sí mismo, expresando su rechazo a crecer y tomar así responsabilidad de sus actos. ¿Qué tipo de trauma ha sufrido este individuo? Puesto que ha pasado por un trauma específico infantil. Y yo diría que la gran mayoría de la gente en este planeta han pasado por este tipo de trauma. Este trauma se llama abandonamiento. La especie humana está sufriendo por una semilla plantada muy profundamente de abandonamiento de padres, que reside en el núcleo de la condición psicológica que llamamos la condición humana. Hasta que no tratemos este trauma que ha sido creado por el abandonamiento, no estaremos llegando al núcleo del problema, que hemos de comprender. En mi futuro trabajo presentaré una síntesis explicando por qué este es el núcleo de la condición humana. Lo llamo abandonamiento cósmico, y será el aspecto más grande de mi futuro trabajo, y será lo que distinga mi trabajo al de otros del movimiento de la libertad y la verdad. Hasta que no luchemos con estos problemas de abandonamiento, no vamos a llegar al corazón de la causa de estos problemas dentro de la mente humana, como el odio hacia uno mismo o la falta de respeto por uno mismo, el no querer asumir la responsabilidad de nuestros actos. Conectaré esto con el origen humano y añadiré que siempre ha sido así. Hemos sido unos críos en este planeta
desde que hemos sido unos críos en este planeta. Y nunca, de hecho, hemos psíquicamente, psicológicamente, emocionalmente y espiritualmente crecido. Porque como raza o especie hemos sufrido un abandonamiento cósmico. ¿Qué es lo que se espera? ¿Qué es lo que se espera de aquellos que hacen el gran trabajo? Se espera empujar la piedra gigantesca hacia lo alto de la montaña y darle ese último empujón para no tener que continuamente empujar la piedra hacia lo alto de la montaña. ¿Quién sabe cuántas veces hemos intentado hacer esto? Y hasta ahora hemos fracasado. Necesitamos el conocimiento del verdadero enemigo. Ya diremos qué es. Hemos de prestar servicio a la verdad. No digo que el servicio a la humanidad no sea una gran virtud. Digo que hemos de ir más allá. No se trata del servicio para mí, o para ti, o para nadie. Es el servicio ante la verdad y los principios primero. Necesitamos el coraje y la persistencia, y luego necesitamos verdaderas habilidades en el mundo real. Hemos de conocer primero el verdadero enemigo, y este no es esta clase de curas que hacen sacrificios y se reúnen. No digo que estos no sean malos, no digo que no sean unos psicópatas, tampoco digo que necesitamos a gente como esta en el planeta. Estoy diciendo que en esta guerra espiritual a la que nos enfrentamos, este es un pequeño e insignificante problema. En cuanto a números se refiere, esto es una fracción ridícula en cuanto a la totalidad de la población humana. No es posible que estos controlen las mentes y los comportamientos de las masas de la gente sin nuestra complicidad, sin nuestra ignorancia. No estoy diciendo que me guste esta gente. Les tengo respeto como oponente. Puedes creértelo. Yo no subestimo a estos psicópatas, porque trabajé con ellos, conozco cuál es su voluntad, conozco su intelecto y te digo que no subestimo a ninguno de los dos. Les importa lo que hacen y tienen la voluntad para hacerlo y no están frenándose, están unificados. Yo no trabajé específicamente con estos psicópatas, pero sí con otras comunidades parecidas. Estos no son el verdadero enemigo. Este es el verdadero enemigo. Las masas hipnotizadas. Este es el enemigo. Los sonámbulos. Muchos dicen que los Illuminati están esclavizando a la humanidad. Esto no es verdad. La verdad es que la humanidad esclaviza a los verdaderos iluminados. ¿Aquella gente que hemos visto en la diapositiva anterior realmente nos esclaviza? ¿Creemos que son los Illuminati? No son tal cosa. Los Illuminati significa iluminado. Los iluminados son aquellos que saben de lo que hablo. Son aquellos que tienen la luz y el conocimiento. Los otros quieren ser conocidos como los Illuminati, pero ellos pertenecen y adoran al sol oscuro, no al sol verdadero. Es decir, tienen el conocimiento, pero lo usan para extinguir la luz, lo usan para manipular y controlar, para servir su voluntad egoica. No hay nada de iluminación en esto. Los verdaderos iluminados no son los esclavizantes de la humanidad. Los oscuros falsos Illuminati tampoco lo son. La humanidad se esclaviza a sí misma, esclaviza a los verdaderos iluminados. Los maestros que están viviendo bajo las condiciones de esclavitud, puesto que están aquí con la gente ignorante, ellos son los que están siendo esclavizados por el resto de la humanidad. La gente quiere pensar que somos víctimas impotentes, pensar que no tenemos elección aquí, sino que es algo que se nos está haciendo a nosotros. Y yo estoy aquí para decirte que la libre voluntad siempre ha estado en existencia,
Se trata de cambiar los pensamientos en uno mismo y por consiguiente sus elecciones, su comportamiento. Esta es nuestra verdadera responsabilidad personal. Es nuestra. No se puede ceder o negar o rechazar. Uno siempre ha sido, es y será responsable de sus actos. El servicio a la verdad es necesaria. La verdad es eterna. Nunca puede destruirse, pero la humanidad sí que puede ser destruida. Podemos ser destruidos cuando rechazamos actuar en defensa a la verdad. La gente piensa que la verdad no necesita ser defendida. Bobadas. La verdad ha de ser defendida en todo lugar y a todas horas, porque el ataque en su contra nunca cesa, es continuo. Y si no salimos a su defensa, lo que pasará es que la voz de la no verdad, de la decepción, el mal y el control mental gobernará el día. Y la voz de la verdad no se escuchará, porque la verdad en sí no tiene voz física, en el dominio físico. Nosotros hemos de ser su medio, hemos de ser su voz. Es posible crear un resultado positivo en este escenario, pero solo puede ser logrado si nos importa lo suficiente para llegar a conocer la verdad por nosotros mismos primero, luego desarrollar el coraje para enseñársela a otros, hasta que la verdad sea un coro que no cese, al igual que lo es la voz de la mentira y la decepción y el control mental, que lleva siendo así por milenios en este planeta. Samuel Adams dijo: «Merece la pena defender las libertades de nuestro país ante todo peligro. Es nuestro deber defenderlas ante todos los ataques. Traerá una marca de infamia eterna en la generación presente si sufrimos su arrebatamiento sin luchar, o engaño por deshacernos de éstas por artificios diseñados por el hombre». También dijo: «Si amas la riqueza más que la libertad, la tranquilidad de la servidumbre más que el concurso animado de la libertad, ve a tu hogar de nosotros en paz. Nosotros no buscaremos tu consejo ni tus armas. Arrodíllate y lame la mano que te alimenta. Que tus cadenas te amarren ligeramente y que la posterioridad se olvide que tú fuiste el hombre de nuestro país». Esto es muy poderoso. Está diciendo que si tu alianza no es hacia la verdad y la libertad, no quiero conocerte. Y espero que la historia se olvide de que estuviste con nosotros en este tiempo, porque merece ser olvidado. Esto es lo que dice aquí. La persistencia es necesaria, un esfuerzo constante. Nosotros somos los vehículos a través de los cuales la verdad opera en nuestro mundo. Por consiguiente, es nuestra responsabilidad compartida el asistir al despertar de los otros, al continuamente hablar la verdad. Aunque nos sintamos agobiados por esta tarea, y a pesar de que hagamos que todos los que están envueltos se sientan incómodos, no se trata de estar cómodo, se trata de agitar las cosas, hacer que la gente se sienta incómoda. ¿Quién dijo que la verdad iba a hacer sentir a uno cómodo? ¿Por qué la gente quiere creer esto? ¿Quién dijo que esa es la verdad? La verdad es horrible y a pesar de ello ha de ser abrazada como a un amante, con dedicación a ella, hasta en su horror total. Thomas Paine, al quien yo personalmente siento que fue de las personas más iluminadas en el tiempo de la Revolución Americana, es uno de mis héroes personales. Dijo: «Estos son los tiempos que ponen a prueba las almas del hombre. El soldado de verano y la voluntad del patriota del sol en esta crisis disminuyen el servicio de su país. Por aquel que se mantiene,
pero aquel que se mantiene ahora merece el amor y las gracias de los hombres y las mujeres. La tiranía, como el infierno, no es fácilmente conquistada. A pesar de ello, tenemos esta consolación para nosotros. Cuanto más difícil el conflicto, más glorioso el triunfo. Estas son unas palabras atribuidas al Buda Siddhartha Gautama. Hay dos errores que uno puede cometer en el camino hacia la verdad: el no comenzar y el no llegar al final. La persistencia no es comenzar a subir la montaña y decir ya está, me quedo aquí plantado, ya he llegado a 3/4 partes del camino, no quiero ver la cima. Hasta que no lleguemos a la iluminación total hasta la cima, no esperes verdadero cambio. La verdad ha de ser tomada en su totalidad. También necesitamos habilidades prácticas en el mundo real para poder comunicar eficazmente la verdad. Si queremos alcanzar a las masas, podemos usar la nueva forma de medios, el Internet y los ordenadores, las nuevas tecnologías que tenemos disponibles, como esta presentación realizada con el uso correcto y poderoso de la tecnología. Algunas habilidades importantes son la organización, comunicación, diseño gráfico, presentación, audio, vídeo, desarrollo de páginas web, creación de redes, promoción y marketing. Hemos de desarrollar o unirnos con gente que tenga estas habilidades para poder comunicar la verdad, una vez adquirida y entendida, para alcanzar a un gran número de gente. Yo suelo contar mi historia de cómo comencé a hacer lo que hago. Verás, yo tenía este conocimiento durante mucho tiempo, sentándome con él, cada vez acumulando más, sin hacer nada con este. Quería asegurarme de que tenía toda la imagen, que todos los datos estaban correctos. Un día fui a un meeting en el estado de Virginia y una mujer se me presentó y me dijo: «Tú eres una de las personas con más conocimiento que conozco». Y me preguntó: «¿Qué estás haciendo?». «¿Cómo que qué estoy haciendo?», respondí. Me dijo: «Me refiero a que qué estás haciendo con todo el conocimiento que tienes. ¿Estás haciendo presentaciones? ¿Escribes libros? ¿Qué haces?». La dije: «No estoy haciendo nada. Yo leo libros, me descargo más vídeos para entender más y adquirir más conocimiento». Me dijo: «¿Qué te hace pensar que tienes ese derecho? ¿Qué te hace pensar que puedes acumular o tomar más y más conocimiento sin dar nada a cambio?». En ese momento me sentí como si me hubieran dado un golpe en la cara. Ella me dijo: «Eres como las cataratas del Niágara, dentro de un globo de agua. Estás adquiriendo todo esto y no estás dando salida. Vas a reventar. Necesitas poner una válvula de escape a este conocimiento y permitir que fluya a través de ti para que llegue a otros y así poder adquirir más». Me sentí como si un camión me hubiese atropellado. 2 semanas después estaba desarrollando una página web de What on Earth is Happening, qué sucede en el mundo, porque es sobre lo único que podía pensar. Sus palabras resonaban una y otra vez en mi cabeza, era lo único que podía pensar. ¿Qué te hace pensar que tienes derecho a hacer esto? Y no me lo dijo de una forma placentera, fue más bien como: «No estás haciendo lo correcto, levanta el culo y empieza a hacer algo al respecto». Ese fue más bien el tono en el que me lo dijo, y se lo agradeceré eternamente. Si no me lo hubiese dicho, igual no habría hecho nada. Esta es la última sección de la presentación, en la encrucijada. Buckminster Fuller dijo: «La era oscura aún reina sobre toda la humanidad, y la profundidad y persistencia de este dominio sólo ahora se está aclareciendo. Esta prisión de la era oscura no tiene barrotes, cadenas ni candados. En cambio, está cerrada por desorientación
y construida en desinformación, atrapada en una plétora de condiciones reflejantes y conducidas por el ego humano. Tanto el carcelero como el prisionero intentan escasamente competir contra Dios. Todos son irremediablemente escépticos de aquello que no entienden. Estamos poderosamente encarcelados en estos tiempos de la era oscura, simplemente por los términos en los que hemos sido condicionados a pensar. Ahora nos encontramos en tiempos post-apocalípticos. El apocalipsis ya ha ocurrido, ya se terminó. Ahora estamos viviendo el tiempo que procede al apocalipsis. Veamos el significado de la palabra apocalipsis, que procede del griego prefijo apo, que significa alejarse de o removido de, y el verbo griego kaliptein, que significa el cubrir o el ocultar. Así pues, apocalipse literalmente significa el revelar o el desocultar. Entonces, apocalipsis significa literalmente revelar o descubrir, desenmascarar o desocultar aquello que ha sido secreto, aquello que se encontraba oculto. Señoras y señores, una gran sorpresa. El velo ya ha sido levantado. La verdad ya está ahí fuera. La verdad acerca de lo que ha sido y está sucediendo en este planeta ya está disponible. Ha sido desocultada, no solo por mí, pero por muchos otros descubridores y investigadores. Yo hago mención en una larga lista de ellos en mi página web y hablo y menciono a muchos de ellos en mis vídeos y podcasts. El Apocalipse es el gran revelamiento de la verdad, también conocido como el proceso de deocultación. Lo que la humanidad ha de hacer es pedir una disculpa cósmica. Ahora explicaré a qué me refiero con esto. Las palabras en esta diapositiva dicen: yo estaba equivocado. Esta es la frase más poderosa que puede ser dicha por un ser humano, porque esta frase indica un cambio interno. No es sólo una dinámica o una interacción o relación con otro, sino que es una metamorfosis interna. Esta es la frase de todo poder. Yo estaba equivocado es la frase de todo poder. La palabra disculpa viene del prefijo griego apo, que significa lejos de, fuera o eliminado de, y el sustantivo griego logos, que significa palabra. Entonces, disculpa significa irse lejos de la palabra o devolver la palabra. Quiere decir que, si he dicho algo que no quería decir, que no era mi intención o que me equivoqué, puedo disculparme y recoger lo que acabo de decir, retomarlo, eliminando la palabra. Ahora veamos cuál es la disculpa cósmica. La palabra griega logos, que hemos dicho significa palabra, viene del verbo griego lego, que significa hablar o decir, y el sustantivo latín lex legis significa ley. Es derivada de este verbo griego. El creador, no el hombre, es el logos, el autor de la ley. El trabajo de la humanidad es aprender a escuchar la palabra de Dios, que es la verdad, y alinear su comportamiento con la ley de Dios, del Creador, que es la ley natural. Dios creó las leyes del universo, hablándolas en existencia. La realidad y la verdad es hablada en existencia por el poder de la vibración. Así que el Creador creó el universo con la frase fiat lux. En latín significa que se haga la luz. Las leyes naturales son las condiciones de la barrera de la realidad manifestada en el universo físico.
El universo físico es gobernado por estas condiciones de la ley natural. La humanidad ha de pedir una disculpa cósmica dando la palabra, la autoridad de la ley, devolviéndosela a su creador, el verdadero dueño, y colectivamente alineando nuestro comportamiento con la ley natural. Esto es realizado cuando abrimos nuestras mentes y corazón a la verdad y cuando comenzamos a decir la palabra perdida, no al mal. La humanidad ha de alinear su comportamiento con esta ley, ley natural, ley de Dios, ley moral, consecuencialismo, llámalo como quieras. Pero como no alineemos nuestro comportamiento con esta, no esperemos ningún cambio, esperemos que rápidamente vaya a peor, puesto que nos encontramos contra gente que sí piensan que son Dios y que tienen el derecho a gobernar, puesto que se creen los dueños de los demás. Estos son los oscuros ocultistas, los enfermos psicópatas lunáticos que piensan que son Dios y que van a gobernar la prisión del infierno que han creado, a la que llaman el nuevo orden mundial. Necesitamos devolver la palabra al creador del universo, porque este es el autor de la ley. Este es el verdadero dueño. La palabra no nos pertenece a nosotros. Por esto, en los textos bíblicos dice, al igual fue la palabra, al principio fue la palabra, y la palabra era Dios. Eso es el logos, la ley natural. Dios es la ley. La mejor definición que te puedo dar de la palabra de Dios es ley. Esta es la fuerza de la creación, la ley natural. Es como co-creamos nuestra realidad, consciente o inconscientemente. Esta disculpa la realizamos cuando abrimos nuestra mente y corazón a la verdad y comenzamos a usar la palabra perdida, no al mal, a la presencia del mal en nuestras vidas. Esta imagen representa al iniciado dentro de lo que se conoce como el Yed. Estos pilares Yed representan estabilidad e iluminación y representan los dos principios, el sagrado femenino de no agredir y el sagrado masculino de defensa personal. El iniciado es el iluminado que ha de unir ambos pilares y ha alcanzado el lugar de iluminación cósmica, representado por el disco con las alas de Ma'at, que en la tradición kamiciana simboliza que está unificando ambos pilares. Ma'at era considerada la gran madre diosa en la tradición kamiciana del Antiguo Egipto. Era una diosa personificada. No es que los kamicianos venerasen a una deidad física, es la representación, la personificación de la verdad, justicia y orden y ley natural encapsulada sobre la sagrada femenina. Estaba por encima de todas las otras deidades egipcias. No existía ningún dios o diosa superior a Ma'at. Aquellos que deseen orden en sus vidas, evitando el caos, han de alinear su comportamiento con las enseñanzas de Ma'at. Ma'at era la diosa de la justicia y sus enseñanzas eran la ley natural. Esta imagen representa con los dedos en la boca que hemos de devolver la palabra. Es una simbología alegórica para la disculpa. Comencé esta presentación con el título Antes de comenzar. Pues bien, ya hemos comenzado. Ahora depende de ti el continuar. Lo que tú hagas con este conocimiento dependerá solo de ti. Este es un dibujo de Alex Gray que muestra la cisma de la cosmovisión. Nos mantendremos bajo el desequilibrio cerebral debido al uso crónico del hemisferio izquierdo y generar este caos, o de lo contrario viviremos en armonía con la ley natural, que puede darnos la paz,
la libertad, la prosperidad, la supervivencia y el progreso evolutivo, si vivimos en armonía con esta ley natural. De lo contrario, viviendo en desarmonía con la ley natural, conseguiremos control, esclavitud, guerra, estancamiento evolutivo y finalmente extinción. ¿Cuál elegiremos? Aún está por verse. Cada individuo ha de tomar esa decisión por sí mismo. Thomas Jefferson dijo: la gente libre reclama sus derechos derivados de las leyes de la naturaleza y no como regalo de sus magistrados. Esto también estaba incrustado en la Declaración de la Independencia. John Locke dijo: la libertad natural del hombre es ser libre de cualquier poder superior de la tierra y no estar bajo la voluntad o autoridad legislativa de ningún hombre, sino sólo tener la ley de la naturaleza como su gobernante. El gran maestro de la Orden de la Rosa Encrucijada, Francis Bacon, dijo: para comandar la naturaleza, primero ha de ser obedecida. Si queremos la fuerza del cosmos de nuestra parte, hemos de aprender y adherir los principios de la ley natural. Si no nos alineamos con estos, la naturaleza no estará a nuestro favor y estará en contra y creará más sufrimiento en nuestras vidas. Y no comandaremos sus fuerzas tales como la energía gratuita. Solo se usará para propósitos destructivos. El psicólogo Alfred Adler dijo: hay una ley que el hombre ha de amar a su vecino como a sí mismo. En algunos cientos de años será tan natural para la humanidad como el respirar o el andar en posición vertical, pero si no la aprende, perecerá. Aquí está haciendo referencia a la ley de oro. Yo espero que tarde menos que algunos cientos de años, pero no lo sé. Estoy seguro que si tomamos la llave, esto iría mucho más rápido. Aquella que ha sido mostrada aquí hoy y que, como dije, tiene el poder para abrir todas las cerraduras en todas las puertas de todas las jaulas. Y esta es el conocimiento de la ley natural. ¿Tomaremos la elección de subir la escalera a la consciencia y actuar con libre voluntad? Es una subida difícil, pero no extremadamente difícil. Entender estos principios, estas verdades, conlleva el abandonar muchas creencias que hemos sido condicionados, que no sirven a quienes somos. De nuevo, no digo que sea tarea fácil, porque conlleva mucho trabajo introspectivo, pero si lo hacemos, podemos pasar fuera de la prisión que nos hemos impuesto para nosotros mismos, al balancear las fuerzas masculinas y femeninas dentro de nosotros y reconociendo nuestra verdadera soberanía, puesto que no hay legitimidad alguna al control ni a la autoridad impuesta externamente. Este reconocimiento de soberanía va de la mano del entendimiento de la ley natural como componente integral de esta. Esta carta del tarot la usé en el título de la presentación de la ley natural. Cuando entendemos la profunda conexión entre la tradición del tarot con otras enseñanzas de misterio, específicamente su entrecijado con la tradición cabalística del Medio Oeste, entenderemos que esta carta representa la voluntad de la creación y lo que la creación en sí, uséase, la mente del universo, por último, desea manifestar en la realidad física. No en ningún otro mundo de fantasía, sino aquí, en el dominio físico, que no está separado ni es distinto al mundo espiritual. Son uno, son dos aspectos de la misma cosa. Esta carta es la conocida como la Carta de la Justicia. Está basada en el verbo latín jus,
que significa derecho o ley. De aquí viene el término justicia. Esta carta representa el equilibrio entre los dos pilares, a ambos lados del rey. En la mano de la espada de la verdad y en la otra mano la escala de la justicia y la verdad, perfectamente en equilibrio. Representa soberanía, representa la alineación con la ley natural y sobre todo la alineación con la verdad. Y la manifestación del orden, que solo puede existir cuando alineamos nuestro comportamiento con los principios de la ley natural. Solo entonces veremos la manifestación que el universo en sí quiere para nosotros e intenta ayudarnos a obtener, que es justicia y orden. Si soltamos aquello que nos amarra y rompemos nuestras cadenas de esclavitud, podremos crear un mundo que está basado en la verdadera libertad. Esto es posible. No digo que no sea un trabajo arduo ni un camino fácil de andar, pero se puede hacer. Si lo logramos, veremos avances que harán que este planeta sea drásticamente distinto. Si elegimos el camino del medio, el equilibrio, el camino de la verdad, la justicia y el orden, los cambios que vamos a experimentar van a ser tan positivos y tan transformativos que escasamente podremos imaginar cómo será el mundo que se encuentra al otro lado de este trabajo, al otro lado de esta transformación. ¿Lo conseguiremos? Quizás, quizás no. La respuesta vendrá del reflejo que verás en este dispositivo llamado espejo. Esto es lo que determinará, nada más. Depende de cada individuo. Muchas gracias y finalmente Lex Rex, que significa la ley es rey.